nuestra primera clase vamos a estudiar un tema tan apasionante como es el crecimiento y entrenamiento de los hijos espirituales. Un tema muy útil tanto para los hombres establecidos o padres de la casa como para aquellos que son hijos espirituales. Todos necesitamos aprender para refinar, ajustarnos a esta posición de hijo. Para eso vamos a tomar Génesis 14, versículo 14, una escritura que nos marca que Abraham, el padre de la fe, tenía 318 hombres. Muchas veces se enseñó, se predicó que estos 318 hombres eran esclavos, pero no es así, no figura en los originales del versículo la palabra esclavo, sino que, si vamos al original, habla de que ellos eran hombres entrenados, nacidos en su casa. Dice que Abraham tuvo que armarlos. Hombres entrenados nacidos en su casa significa que fueron siervos o gente que trabajaba con él, pero no en el sentido de esclavo, entrenados por Abraham, instruidos por Abraham, probados y experimentados por Abraham. Qué tremendo que en esta estación tenemos que formar hijos espirituales. Dice la palabra de Dios que Jacob fue creado, pero Israel fue formado. Es la misma persona, por supuesto, pero Dios hizo una transformación en este patriarca de la fe, transformó a un Jacob traicionero en alguien que llegó a ser un fundamento tremendo para la creación, la institución de la nación de Israel. Dice la palabra de Dios que Dios creó al mundo en 6 días y en el 7º descansó, o sea, Dios no está creando, Dios ya dejó de crear. Pero Dios sigue formando. Y lo que Dios más está formando en este tiempo y en esta estación es al Hijo. Es a Cristo, Él lo quiere formar de manera individual en nosotros, pero sobre todo al Hijo corporativo. Volvamos al tema de Abraham. Abraham tenía recursos suficientes para rescatar. Esa es una característica muy importante y yo diría imprescindible en esta estación. En épocas anteriores, yo que me crié dentro de la iglesia, se hablaba mucho de salvación, pero el mensaje de salvación es solo una parte del reino. Necesitamos algo más que salvación cuando entramos a una casa de fe, cuando entramos al reino de Dios. Necesitamos padres con gracias de rescate, con gracias de redención. Abraham tuvo la capacidad de ir y rescatar a Lot, a pesar de que Lot se había desalineado, él tuvo los recursos suficientes para ir y rescatarlo. Y gran parte o lo principal de los recursos que Abraham tenía era el recurso humano. En el reino, el recurso y el bien más preciado es las personas. Y Abraham tenía 318 hombres entrenados, formados, que habían nacido en su casa, habían sido instruidos por Abraham. Y justo en esta escuela, en esta temporada de verano, lo que más vamos a hablar es de eso, del crecimiento, del entrenamiento, de la formación. ¿Qué instrucción necesitan nuestros hijos espirituales? Esta es una estación en la cual no nos debería interesar tanto la mega iglesia. A mí no ando buscando una mega iglesia. Una mega iglesia no es sinónimo ni de éxito, no es sinónimo de plenitud, ni de satisfacción, ni de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Jesús no tuvo una mega iglesia. En un momento en Juan capítulo 6 dice que tenía muchos que lo seguían y de repente se le empezaron a ir un montón y le quedaron los 12. Y aún de los 12 dice que uno le traicionó, que fue Judas. Jesús no se movió por las mega iglesias. Y aún cuando se movía con las multitudes, no eran las multitudes las que recibían lo más profundo de su corazón, lo más profundo de los secretos y de los misterios del reino. Esta es una estación para levantar mega hijos y no estar tan enfocados en mega iglesias. Si tienes o eres el pastor de una mega iglesia, te bendigo y que Dios te siga dando gracia para llevarla adelante, pero no es el enfoque o no es la medida de éxito. Un verdadero padre, entonces decíamos, tiene un poder redentor, tiene la capacidad para recuperar lo perdido. Un verdadero padre en la fe debería también formarte a vos como hijo espiritual para que recuperes lo perdido, para que se restaure lo perdido. Los recursos de Abraham, como dijimos, eran
Esos 318 hombres fueron el recurso más importante que Abraham tuvo. Ellos eran los hijos nacidos en su casa. Aunque no fueron hijos de sus genes, de su genética, no fueron hijos biológicos, esa palabra que está hablando de esos hombres entrenados se relaciona también con lo que podemos decir un hijo adoptivo o adoptado. Pero ¿sabes una cosa? No en el sentido que nosotros tenemos hoy en esta era y en este tiempo de la adopción. Hoy la adopción la tomamos como alguien que, no siendo el padre biológico, es el padre de corazón, toma el hijo de otro que por algún motivo no lo puede criar y lo cría como si fuera su hijo mismo. Pero en el concepto de Abraham, con estos 318 hombres, él los tiene, los considera, los ama, los entrena, los instruye como si fueran sus propios hijos, aunque no son hijos biológicos. Dice Génesis 15:2, cuando se hablaba del tema de la promesa, que Abraham tuvo una charla con Dios y le dijo: ¿qué me darás? ¿Cómo me darás mi herencia? ¿Cómo voy a heredar yo si el único hijo es el mayordomo de mi casa llamado Eliezer, el damaseno? Nunca acá se está hablando de ningún tipo de esclavo, sino que hay un mayordomo. Y mayordomo, ahí en el original de esa palabra, tiene que ver con heredero, o sea que cabía la posibilidad de que un mayordomo heredara. Un esclavo no puede heredar. Es más, dice la Biblia en el Nuevo Testamento que un esclavo no permanece por siempre en la casa del padre y un hijo sí. Abraham hasta ese tiempo no tenía hijos naturales y la herencia no podía llegar a un esclavo, la herencia iba a un hijo. Bueno, después nació Ismael y después nació Isaac, pero hasta ese entonces cabía la posibilidad de que Eliezer fuera un heredero. Lo que se está hablando acá de los 318 lo vamos a tomar como un modelo o como un ejemplo de la formación que tienen que tener los hijos espirituales en nuestras casas de fe. Recordemos, cuando hablamos de casa de fe, hablamos de una iglesia. Así que esos hijos de la casa son hijos adoptivos en el sentido de hijos que yo tomo, recibo en mi casa de fe para formarlos. Porque ¿sabes cómo termina el Antiguo Testamento? Diciendo que hay una maldición que se va a cortar si el corazón de los padres vuelven a los hijos y el corazón de los hijos vuelven a los padres. Para eso enviaría el profeta, el espíritu del profeta Elías, para reconciliar padres e hijos, hijos y padres, y de este modo restaurar la tierra y sacarla de la frustración o de cualquier tipo de maldición. ¿Qué quiere decir? Que cuando no hay revinculación, que cuando no hay relación paternal, la tierra, la sociedad, el mundo sufre maldiciones. Entonces es muy importante que acá, como decíamos, en el concepto bíblico se está hablando de un hijo adoptivo como aquel hijo que yo tomo como propio y lo empiezo a formar, lo entreno, lo instruyo en la fe, así como Pablo tomó a Timoteo, que dice que su padre era griego y sin embargo Pablo se muestra como padre y lo forma en la fe, y Timoteo le da su corazón para ser entrenado por él. Ahora la pregunta es, ¿cómo se forman? ¿Cómo se entrenan los hijos espirituales? Para eso estamos en esta escuela de verano. Lo primero y principal, tenemos que entender que el instrumento fundamental para la formación del hijo es la palabra presente, la palabra que sale de los labios de Dios, como dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te ha asignado, te ha puesto hijos espirituales en tu casa de fe, es porque vos tenés la configuración, la gracia de parte de Dios para brindarle maná fresco, alimento sólido a ese hijo espiritual y formarlo en la fe. Así como en lo natural, un padre y una madre le dan nutrición a ese hijo por medio del alimento que le sirven a la mesa. Dice 2 Corintios 3:18, mirá qué llamativo, 2 Corintios 3:18, 3:1:8, ¿cuántos eran los hombres que Abraham formó? 318. Dice así el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, no algunos, no un grupo, todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo, recuerda la palabra espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen,
por la acción del Espíritu del Señor. Qué tremendo que este versículo, que se encuentra en 3:18, igual que la cantidad de hombres que Abraham formó, está hablando del proceso más importante que deben experimentar los hijos de la fe cuando están en una casa de fe. Los hijos de la fe deberían ser presentados por el Padre un espejo. Cuando van a la iglesia no deberían recibir religión, mandamientos, doctrina de hombres, tradiciones, tenés que hacer esto, no hagas aquello, cuidado con lo otro. No, deberían recibir un espejo. Deberían mirarse al espejo de la palabra con un rostro descubierto. ¿Quiénes? Todos. Todos necesitamos el espejo de la palabra para ser formados de gloria en gloria. Esto quiere decir, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, somos transformados. El padre de la casa es el que debe presentar ese espejo en forma de palabra, en forma de pan, en forma de instrucción, en forma de formación y a veces también en forma de disciplina o de circuncisión. Es clave entender que Dios espera, como Abraham, que nosotros también instruyamos o entrenemos a nuestros hijos en la casa. No podemos instruir al hijo del vecino, no podemos instruir a un sobrino, un tío no instruye, no forma, no cría, no disciplina a un hijo. El que disciplina, forma, entrena, corrige, dirige en el camino correcto es un padre a hijo. La herencia, la sucesión de padre a hijo no va de un padre a un esclavo o de un padre a un sobrino, sino que siempre es de padre a hijo. Entonces, podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. A mí me gustaría ver un poco el ejemplo de Mefiboset, alguien que no estaba calificado para sentarse a la mesa del rey, pero David también opera en este corazón paternal. Mira, David era un hombre muy fiel a Dios, muy íntegro, y él había hecho un pacto. El pacto lo había hecho con Jonatán, porque dice la Biblia que en un momento el alma de Jonatán y David se entrelazaron y hubo tanto amor y tanto pacto que se declararon una fidelidad extrema. Y Jonatán le pidió antes de morir que no se olvidara de su descendencia, sino que le hiciera y operara en misericordia y bien cuando llegara al trono. Un día David se acordó de esta promesa que había dicho y dijo: es la hora de cumplir mi promesa. Un verdadero padre en la fe es alguien que cumple las promesas, no alguien que hace promesas desde un púlpito o le dice algo a la gente y después no lo lleva a la práctica ni con su propia vida. No, un padre en la fe es el primero el que lo lleva a la práctica. Entonces David dijo: ¿habrá alguien de la casa de Saúl, habrá quedado alguien a quien yo pueda extender misericordia y cumplir esa parte, esa consigna del contrato, del pacto que hicimos con Jonatán? Entonces se le dijo que había alguien llamado Mefiboset, pero Mefiboset estaba alejado del palacio y por supuesto de la mesa, de la comida, del entrenamiento y de la formación de David. Mefiboset se encontraba en un lugar llamado Lodebar. Lodebar significa un lugar para marginados, un lugar para olvidados. Él era lisiado, había quedado cojo de ambos pies por un incidente con la nodriza que lo estaba cuidando y estaba en un lugar marginado. Lodebar tiene que ver con un lugar sin pasturas, sin iluminación, un lugar del olvido, un lugar donde socialmente no se tiene en cuenta. Dice la Biblia que a pesar de estar en Lodebar, Mefiboset estaba perdiendo tierras que su abuelo Saúl le había dejado como herencia. Estaban viviendo en un lugar de ignominia, de olvido, un lugar inhóspito, porque Lodebar tenía la característica, por ejemplo, que era muy árido. No se podía ejercer la agricultura y menos el ganado, hacía que había miseria, había escasez. Pero él lo manda a llamar. El rey David, en corazón paternal y en fidelidad a su pacto con Mefiboset, lo manda a llamar y le dice: quiero que Mefiboset se siente a esta mesa. Ahí vemos la adopción que opera David con este hombre Mefiboset, que no era un hijo biológico, que ni siquiera era un descendiente porque correspondía a otra orden, a otra casa que era la casa de Saúl, pero lo toma como su propio hijo y dice que lo hace sentar. Dice la Biblia que él dice que se siente a su misma mesa como los otros hijos de David. Es tremendo ver esta imagen.
cuando predico de esto no me canso de pensar en esta imagen, porque es la imagen de la redención, de la compensación, es la imagen de lo que puede un verdadero corazón de padre hacer por alguien que no es merecedor, que no tiene el derecho, que no califica para tener un lugar en la mesa. Miren esta imagen que les quiero mostrar. Imagínense un gran palacio y dentro de ese gran palacio una larga mesa llena de abundancia y llena de banquete. En esa mesa David lo sentó a Mefiboset. Mefiboset era cojo, o sea que había incapacidad para moverse por sus propios medios. Mefiboset fue incapaz de moverse de Lodebar al palacio por sus propios medios. Lo tuvieron que traer a Mefiboset hasta el palacio, hasta la mesa del rey. En la mesa, esa mesa seguramente tendría un mantel largo, como las mesas de los reyes, bien lujosa. Esa mesa le tapaba su cojera, le tapaba su incapacidad. La gracia que se levanta en los hombres de Dios con corazón de padre, no se trata tanto si es profeta, si es apóstol, si es pastor, no. Hombres que se levanten con corazón de padres en esta estación van a tener un corazón de tanto amor por sus hijos y van a querer redimirlos, rescatarlos. ¿Qué pudo hacer por ese hijo para compensar su falencia, su limitación, su cojera? Así se va a mover el corazón de un padre que se mueve con esta palabra de reino, con esta palabra apostólica. Va a tratar siempre de hacer algo para compensar una falencia del hijo. Lo mismo es el apóstol Pablo con Timoteo, porque dice que como su padre era griego, no había sido circuncidado. Y para ir a ciertos lugares en su ministerio, era mejor que estuviera Timoteo circuncidado. Y dice que Pablo lo circuncidó, lo cual era una tarea que tendría que haber hecho el padre, pero como era un padre griego, no lo hizo. Un verdadero padre va a compensar cualquier falencia que exista en la vida del hijo por su crianza, por su cultura, por su religión o por su paternidad natural deficiente. Entonces dice la Escritura que él le dio la orden a que pusiera a Mefiboset y que él comiera de la mesa del rey, de la comida del rey. No solo que estuviera dentro de su palacio, en su mesa, sino también que comiera de la misma comida que sus hijos. ¿Qué nos habla esto? Un padre en la fe forma a los hijos preparándole una mesa. Un padre en la fe es él el que prepara y vigila la nutrición de los hijos. La unción verdadera del Padre, la gracia del Padre, se va a manifestar por medio de la comida que le da a sus hijos. Los hijos deben ser formados, entrenados y recibir vitamina espiritual por medio de la revelación que sale de la boca del Padre. Recuerden, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios te puso a un hombre o a una mujer, pero con una voz de padre espiritual, con un manto de paternidad espiritual para alimentarte, para formarte y para hablarle a tu vida y soltar esa palabra presente a tu corazón para llevarte de un hijo que puede ser un hijo nepios, como se dice en griego, hasta llegar a volverte un poco más grande, un hijo tecnón, pero luego ocupar ese lugar de hijo huoios, de hijo maduro, como se dice en griego, porque ese es el hijo que se está esperando que gobierne en la creación. Dice que toda la creación está en frustración y gime a una por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, no de un hijo nepios, no de un hijo tecnón, sino de un hijo huoios. Y para eso se necesita gente con el corazón como Abraham, que rescatan hijos, que forman hijos, que entrenan, pero también otros como el corazón de David o con el corazón de Pablo, que compensan falencias. Un padre va a hacer eso. Lo principal, la función principal de un padre no es tanto su elocuencia, su capacidad para enseñar, cómo predica, si grita, si hace campañas o si canta. No es tanto eso, porque eso tiene que ver con diferentes dones. La gracia y el requisito fundamental que debe tener un padre espiritual y con eso formar a su hijo es traerle alimento sólido, palabra presente. Con eso va a cuidar que ese hijo sea formado y llegue a la madurez. Con eso también va a usar discernimiento para cuidar de la atmósfera espiritual de la casa y para traer orden en esa casa espiritual.
Así que es muy importante el sentido de pertenencia. ¿A qué casa pertenezco? Pertenezco a la casa porque pertenezco a una relación, soy parte de una relación de padre, que hubo una revinculación entre padre e hijo y hijo a padre. Es muy importante valorar al padre de la casa, la comida de la casa. Y ustedes me dirán, ¿cómo la valora? Hay muchas formas de valorarla. Primero y principal, asistiendo a la casa. Yo no voy a la casa de fe, a mi iglesia, no debo ir cuando tengo tiempo, cuando puedo, cuando me siento bien. Es imperativo que no falte a las reuniones donde mi padre se ocupó de buscar revelación, de pensar, de orar, de estudiar la palabra que me va a servir. Es imperativo que no me pierda esa reunión. No hay razón, no debería haber excusas para faltar a la reunión. Si hay alguien que es responsable en su trabajo, trata de no faltar nunca porque tiene que desarrollar una tarea o porque le descuenta el presentismo, porque no quiere quedar mal, porque tiene una responsabilidad. ¿Cuánto más en el reino de Dios? Hay gente que salió un poco, no sé, una tormentita, se siente un poquito, le duele un poquito la cabeza, cualquier situación falta a su casa de fe. No debería eso acontecer porque estamos mostrando una falta de fidelidad, una falta de seriedad y estamos mostrando, aunque suene duro, una falta de respeto a quienes se ocupó, sobre todo al padre, a todos los que armaron una hermosa reunión, pero sobre todo al padre que se presenta con una mesa y me está preparando una mesa espiritual para nutrirme. Cuando vamos a la casa de nuestros padres, en Argentina que se usa mucho quizás ir el fin de semana, sobre todo el domingo, y tus padres preparan una gran mesa, pasta o quizás asado, como también se acostumbra en Argentina, no se te ocurre de la noche, de repente decirles, mira, no voy a ir, o no ir y no avisar, pero en la iglesia sí se le ocurre a la gente faltar, no avisar. Bueno, tengo un cumpleaños, tengo esto, tengo aquello, no voy la vez que viene, lo escucho por YouTube, escucho la grabación. Tienes que estar presente. La unción, puedes perderte muchas bendiciones por un día faltar a esa reunión. Hay una unción que se va a saltar ese día que quizás no se repita otro día. Hay algo que te quiere Dios mostrar, tratar, bendecir ese día y ese es tu lugar de prioridad. Y esa es una de las maneras de mostrar que el reino es primero. Y eso también es una característica de un hijo mega. Recordá cómo empezamos. No estamos buscando edificar mega iglesias, grandes iglesias, sino mega hijos. Hijos que tengan peso. Hijos que tengan solidez, hijos que puedan ser dignos de confianza. Un padre establecido, un hombre de una casa, sabe con quién puede contar y sabe con quién no va a contar. ¿Por qué? Va a poder contar con aquel que siempre está, que a pesar de las dificultades, de los problemas, yo tengo problemas también, yo tengo dificultades también, sin embargo, cuando tengo una responsabilidad con el reino, no hay forma que me frene, ni el tiempo, ni el clima, ni un malestar físico. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser dignos de confianza, tenemos que ser constantes y es el tipo de hijos que tenemos que formar en la fe. Entonces es muy importante entender que Dios ha colocado hijos para que nosotros como padres espirituales, los que somos padres espirituales, los formemos en el camino de la fe con un verdadero corazón paternal. Y esa es la forma de servir, esa es la forma que tiene de servir un padre a un hijo espiritual en la fe. ¿Cómo sirve un padre a un hijo espiritual en la fe? Sirve por medio de la paternidad. Lo más hermoso no es, como les decía antes, servir con un gran don, con una gran elocuencia, porque yo puedo predicar con la mejor elocuencia, armar el mejor bosquejo homiléticamente hablando, tener la mejor interpretación hermenéutica, pero si no hay una relación de padre a hijo y de hijo a padre, mira, en lo apostólico, por eso decía que no hace falta tener una media iglesia, en lo apostólico lo más importante, más que un buen manejo de una hermosa reunión, es el uno a uno. ¿Cómo estás formando a ese que está al lado tuyo? Porque todo se trata primero de duplicar para que luego se multiplique. En muchos aspectos, globalmente y sobre todo en Latinoamérica, hicimos al revés. Buscamos siempre multiplicar y después no hubo una relación. Tuvimos grandes masas que se convirtieron y después no nos pudimos discipular. O armamos estrategias de discipulado, pero no con un espíritu de paternidad, sino con cursos, con escuelas, con clases, pero necesitamos algo más de corazón a corazón y para eso se necesita una relación. El espíritu de los hijos
se puede solamente entender el espíritu de hijo. La relación de hijo a padre solamente se puede entender y se puede experimentar y vivir cuando nuestros sentidos espirituales son ejercitados. No se puede entender humanamente, no se puede entender por un manual, por una religión, por lo que me contó mi abuela. Se tiene que vivir, se tiene que experimentar. Dice que la palabra, Jesucristo, era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del Hijo. ¿Por qué? Porque habitó acá, porque lo pudimos experimentar. No lo vimos en un crucifijo, no lo vimos en una foto, no lo vimos en un libro escrito. No, el Hijo de Dios vino a habitar sobre la tierra y esos hombres de Dios que pudieron experimentarlo, luego con ese mismo espíritu de Hijo lo transfirieron en otros y eso en otros hasta que llegó a nuestros tiempos. Entonces, es inaceptable que en una casa podamos tener una relación de crecimiento, de formación entre hijos y padres con un espíritu religioso o con un espíritu de tradición. Por eso, volviendo a la historia de Mefiboset, es hermoso el cambio que se produce en la vida de Mefiboset a partir de sentarse a esa mesa. Dice que Mefiboset, cuando se presentó delante de David, le dijo: acá tu siervo, he aquí tu siervo, y se dijo de sí mismo, dijo: soy un perro muerto, soy como un perro muerto. Terrible. Él se veía, Mefiboset se veía como un siervo y ahí sí vendría a ser como un sinónimo de esclavo. Pero David lo trató del principio hasta el final como un hijo. Por eso lo sentó a la misma mesa del hijo, le dio los mismos derechos que un hijo. ¿Qué quiere decir que se vio a sí mismo como un esclavo? Una de las características fundamentales, como dije antes, es que un esclavo no permanece siempre en la casa, no hay una pertenencia, no hay un pacto, no hay un compromiso del esclavo. Sí, el hijo permanece siempre en la casa. Y cuando habla de perro muerto hay mucho para analizar y también lo vamos a estudiar. Cuando habla de perro muerto, un perro viene a ser un sinónimo, o ahí más que un sinónimo, una tipología de un espíritu religioso. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, pero también, mal que nos pese, aunque les gusten los perros, que no se ofenda a nadie, un perro es un integrante de la casa, pero que no aporta, no trae ni saca nada de la casa. Un perro no es alguien que está activo, protagonista en llevar adelante a esa casa. Si falta comida, el perro no va a hacer nada porque falte. Si no se paga la luz, no va a hacer nada el perro. El perro está, es decorativo, tiene que ver con nuestros sentimientos, con una situación de sentirnos cómodos, pero nada más que eso. Y el espíritu religioso también hace eso. No aporta ni quita nada, o sea, no trae ni lleva nada de la casa, o sea, no hace que la casa se lleve adelante. Porque una característica tremenda que vamos a desarrollar también de un hijo es que el hijo hace de la visión de la casa algo propio, toma la carga del padre, comparte la carga del padre. No así el perro, no así el religioso. El religioso está más centrado en el tradicionalismo, en respetar la denominación, en respetar ciertas cuestiones que tienen que ver más con lo externo que con una vida espiritual y con una vida interna. Hay muchas diferencias entre un espíritu religioso y el espíritu de los verdaderos hijos en la fe que en lo apostólico tenemos que ir formando. Entonces tenemos que entender que el que tiene la verdadera genética del Padre es el Hijo y no aquel que tiene un espíritu religioso, porque el espíritu religioso en la primera de cambio se da media vuelta y se va. Necesitamos entrenar y formar hijos espirituales y entender que este es el modo de operar de Dios de esta estación. El enfoque principal de esta estación, aunque hablamos mucho de padre e hijo, no es en sí el padre y el hijo o la paternidad, aunque se habla un montón. Padre e hijo, el odre de padre e hijo, la relación padre e hijo en realidad es el vehículo para, el transporte para, el instrumento para. Dice Hebreos que Dios en los tiempos pasados habló por medio de profetas, pero en este tiempo habla hijo. En los tiempos de ahora, en los tiempos presentes, Dios habla hijo. Dios quiere hablar hijo. ¿Pero por qué Dios habla hijo? ¿Sabes por qué? Porque Él quiere levantar un hijo corporativo, un hijo huayos sobre la tierra, un hijo huayos sobre la tierra que gobierne la tierra y traiga redención a la tierra. Entonces,
No se trata todo del Padre y del Hijo y eso como si fuera lo máximo a alcanzar. No, el Padre forma hijos para que esos hijos se vuelvan y se conviertan en hijos maduros y gobiernen sobre la creación. Porque la creación gime a una por la manifestación o la revelación de los hijos de Dios. Dice que Jesús a lo suyo vino y no fue recibido. Muchos piensan que vino a los suyos, que vino a los judíos, que vino a los hebreos. No, lo que dice ahí el versículo es que él vino a lo suyo. ¿Y qué era lo suyo? Recuperar el dominio de los hijos. Él vino a revelar al Padre, el corazón del Padre. Él vino a recuperar lo que Adán perdió en el jardín del Edén. Y lo más importante que Adán perdió fue el dominio y la autoridad que él tenía para ejercer sobre la creación. Por eso es tan importante formar hijos espirituales fuertes, sólidos, bien entrenados en la fe, para que esos hijos gobiernen. No como un fin en sí mismo, como algo emocional o como algo yo soy tu padre, soy tu hijo y vamos por el mundo. No, sino para que yo te forme y un día gobiernes sobre todas las áreas de influencia donde Dios te quiera poner. Porque en última instancia, el objetivo del Padre no es llenar su iglesia, que lo aplaudan mucho, que junte una gran ofrenda o que tenga un gran futuro y su iglesia tenga un gran ministerio, un gran renombre internacionalmente. El objetivo no debería ser eso. El objetivo es yo formarte como si soy tu padre en la fe, formarte para que seas un hijo maduro, un hijo fuerte y un día gobiernes sobre el área de influencia según la gracia que Dios te ha dado, porque eso es lo que quiere un verdadero padre, que tú tomes responsabilidad sobre la gracia con los dones que Dios te dio para que ahí reveles a Cristo sobre la tierra, porque ese sí es el objetivo final. Dios quiere que Cristo sea visible de vuelta sobre la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de hijos espirituales maduros en la fe.